muy distinto en esta Vale, y se segunda nota parte. porque nosotros No es para tirar cohetes porque tampoco hay aquí una multitud, pero bueno, por lo menos hay estudiantes. Sí. Que antes para que estábamos hablando para que nosotros nos mismos. pueda pasar el PowerPoint. Sí, claro. Sí, claro, una vez minimizado, eso ya es Gracias. A ver, Héctor, porque tú A ver. no vas a llegar al ordenador, Cambiamos. concepto. O cambiamos. Depende, si llega el ordenador bien y si no, Nos vamos cambiando. vamos cambiando, sí. Héctor, mira a ver si con el ratón ya te... Sí, quizá con el ratón, sí, me vale. Sí. Sí, porque aquí le puedes ir dando y ves lo que... Vale. ¿Estamos? Bueno, bon dia. Continuem amb les jornades. Avui demà em toca a mi com a moderador presentar en realitat la taula que ve tot seguit, que porta per títol, de ben segur de tenir un títol, així és dijous, argumentos para un compromiso desde la universidad con la Academia Palestina. Soc molt breu, seré molt breu. He llegit aquest matí a La Vanguardia, ningú no és perfecte, a vegades llegeixo La Vanguardia, que diu, cito literalment la notícia d'un periodista, Toni Muñoz, que és algú que es dedica a temes d'assumptes judicials i això del true crime, que mai he entès ben bé l'interès que pot tenir, però hi ha gent molt interessada pel true crime, y diu, textualment, el juzgado de lo contencioso número 10 de Barcelona ha anulado la declaración institucional aprobada, es d'avui, la notícia, ha anulado la declaración institucional aprobada en noviembre del 2023 por el Pleno Municipal de Barcelona, que abogaba por romper relaciones con Israel. La juez considera que aquel acuerdo es contrario a derecho y discriminatorio. Citando directamente al acto judicial, el ayuntamiento adopta, dice la juez, una posición contraria al principio de neutralidad ideológica. Cuando poc després de l'octubre, d'inicis d'octubre del 23, es va començar a bellugar, a moure's una certa activitat acadèmica per solidaritzar-se amb el poble palestí, amb el genocidi del que estava sent objecte. Jo recordo que des del departament del que formo part, el departament d'antropologia d'aquesta casa, vam emetre una primera iniciativa que demanava el suport de l'equip de ganals d'aquesta facultat, però per extensió del propi rectorat de la UB. I abans que el rectorat de la UB respongués, el 14 de novembre del 2023, ara fa una mica més d'un any, l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, la CUP, va emetre un comunicat al voltant dels fets que estaven succeint a Palestina, posicionant-se d'una manera, jo diria que força semblant a la notificació de la jutgessa que acabo de llegir ara. El principi que hauria de regir la resposta acadèmica és el de la neutralitat. La idea que d'una altra forma la ciència, perquè resulti respectable, ha de manifestar una certa neutralitat. Jo crec que contra aquesta barrera estem lluitant des de les universitats, contra aquesta fantasia, no puc qualificar-lo d'una altra manera, de que la universitat hagi de ser un espai de neutralitat. I també vull recordar, perquè parlo directament de la meva universitat, de la Universitat de Barcelona, que la resposta inicial del rectorat va ser igual de tèbia, igual de tímida, si volem dir així, fins que l'evidència acumulada de que altres instàncies polítiques, com ara el propi Ajuntament de Barcelona, estava prenent una posició una mica més clara al respecte, va obligar la Universitat de Barcelona a acceptar la voluntat de trencar vincles acadèmics amb la universitat i les universitats israelianes, que és justament el que ens porta aquí en aquest moment a parlar bàsicament sobre l'eficàcia que pot tenir el moviment BDS a nivell de les universitats, no només, òbviament, de la Universitat de Barcelona. Jo acabo dient que quan parlant amb un col·lega que té un contacte directe amb l'equip rectoral, sense formar-ne part, i jo li preguntava com era possible tota aquesta tebiesa, aquesta timidesa, aquesta manca de voluntat per prendre
ja no dic per prendre un partit radical, però si més no, per manifestar una protesta clara, significativa, rotunda sobre un fet que, des del meu punt de vista, admetia pocs dubtes, em va dir, i és una cosa que potser podrem revisar i segurament la Laia serà ben capaç de matisar aquestes paraules que jo diré ara, deia, no, el problema no és que la Universitat de Barcelona tingui massa relacions o grans relacions amb el món empresarial, parlàvem bàsicament d'aquest, i amb els interessos empresarials israelians o que estan finançant activitats econòmiques a Israel. És un problema fonamentalment de pacateria, és a dir, d'estupidesa i d'ignorància, i de por. Aquesta típica por que és característica de l'acció política, també de l'acció política acadèmica, i llavors venia a qualificar bàsicament els membres de l'equip rectoral com gent que no s'havia parat massa a pensar bàsicament sobre el que significava un posicionament acadèmic al voltant del que estava succeint a Palestina. Jo tinc dubtes sobre aquest veredicte, sobre aquest judici, sobre aquesta opinió. No tinc tan clar, diguem-ne, que no existeixin aquests vincles i sobretot no tinc tan clar que sigui simplement una qüestió de paqueteria, de por política o d'ignorància directament, i potser els col·legues que ens han d'acompanyar aquest matí seran capaços de respondre al voltant d'aquestes qüestions, aclarir o il·luminar una mica aquestes qüestions. Ens acompanyen per parlar de tot això la Laia Jaurien, no sé si dic bé el cognom, Sí. ho intento, faig el que puc, d'acord, que és una col·lega de la Universitat Politècnica de Catalunya, és membre de la Red Universitària per Palestina i forma part de l'òrgan o del grup de control justament de l'acord al que es va arribar al claustre de la UB i, per tant, segurament ens podrà parlar amb coneixement de causa de quina és la situació particularment en aquesta universitat que ens acull. També l'Héctor Grat, que és un professor titular d'antropologia de la Universitat Autònoma de Madrid, que forma part també de la xarxa i que ha participat, no sé si encara participa o no, en associacions palestines i israelís conjuntes com l'Alternative Information Center i la Red Internacional de Judíos Antisionistes, que em sembla que és molt significativa també la seva presència entre nosaltres, i després comptem amb el privilegi i el plaer de disposar d'un relator per a aquesta taula, que és el Pablo López de la Universitat de Zaragoza, que farà una relatoria final. En principi, una mica la dinàmica que tenim avui són 25 minuts aproximadament a cadascun dels dos ponents i atorguem altres 20 minuts al relator perquè després de la relatoria tothom pugui tenir un temps prudencial més o menys, espero que sigui al voltant d'una mitja hora de torn de paraula. D'acord? Jo, sense més, no sé qui dels dos comença. Primer, l'Héctor, doncs Héctor. No cal dir que agraeixo la seva presència. No, gracias a todas, a todos por invitarme y mis disculpas van por delante por hablar en castellano, pero... Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Bueno, sí, podría haber elegido quedar aquí en vez de en Madrid en su momento. Bueno, nos hemos dividido la ponencia entre Laia y yo en dos partes. Bueno, perdón, además de agradeceros, la verdad, tengo que decir que me hizo muy feliz recibir la invitación porque me traía un muy buen recuerdo. Y es que antes de que existiera esta Xarxa, esta red, hace ya 13 años, se fundó aquí mismo otra red, la que fue la primera red universitaria por Palestina en el 2011. Que en aquel entonces juntamos algo que nos parecía increíble, como 2.000 firmas de profesores, profesoras, investigadores, investigadoras, apoyando el boicot académico a las universidades israelíes. Entonces alguien podría decir, bueno, 13 años después vuelves aquí a decir lo mismo, pero no, hemos avanzado muchísimo y la verdad que me sentía muy bien de volver a compartir la mesa aquí con Laia. Y nos hemos repartido las ponencias en dos partes. Una son las razones para, como el título de la mesa, que era argumentos para un compromiso de la universidad con la Academia Palestina. Entonces, la primera parte son las razones para boicotear las instituciones universitarias israelíes y la segunda parte va a ser qué se puede hacer. Y es la de Laia. Entonces, en la historia de vida que contaste faltó un pequeño detalle porque no te lo di yo, que aunque aparece implícito en la primera línea. Y es, yo estudié allí, estudié en la Universidad Hebrea, empecé mi carrera académica como profesor ayudante allí, viví 9 años en Jerusalén. Y entonces, algunas partes de lo que voy a decir se basan no solamente en la literatura, sino en la experiencia cotidiana de vivir allí, ¿no? Y entonces, bueno,
Sí, yo no estoy seguro. Sí, que no lo veo. Voy a saltarme unas partes que estaban aquí, no sé por qué no las borré. De definición de qué es el apartheid como sistema institucional, a diferencia de, digamos, del racismo simple, por ponerle un nombre. Y algo que con lo que solemos empezar siempre es, bueno, cuando hablamos de un sistema de apartheid, muchas veces nos parece como algo, una nebulosa, algo difuso, pero en realidad en la experiencia cotidiana, en la realidad cotidiana de Palestina, hay tres mecanismos fundamentales por los que se construye y se reproduce el sistema este de discriminación sistemática en contra de la población no judía. La primera, evidentemente, es la fuerza, la ocupación y la limpieza étnica planificada desde 1948 en adelante, pero preparada ya desde los años 20 con la digamos, con el establecimiento de instituciones separadas para la población colona y milicias toleradas por el digamos, por la administración colonial británica. Yo siempre lo cuento, como estoy en la Facultad de Historia y Geografía, lo voy a decir. Yo durante mucho tiempo pensé que estas instituciones separadas eran la reacción a la organización del pueblo, a la resistencia, al comienzo de la resistencia del propio pueblo palestino, con el primer Congreso Nacional Palestino en 1918, hasta que participé en un seminario de historiadores sobre el mandato y descubrí que en los documentos de la Liga de las Naciones, donde se otorga el mandato sobre Palestina, la administración sobre Palestina, al Reino Unido, ya estaba previsto que, los colonos europeos iban a tener instituciones independientes, iban a tener derecho a instituciones autónomas, mientras que para la población autóctona palestina, por supuesto, no hay ni una mención, y está ahí el libro de Rashid Khalidi, que al que no lo haya leído, a la que no lo haya leído, recomiendo, porque da una visión muy particular desde digamos, las familias patricias palestinas, un tío y un abuelo que han sido líderes, líderes del pueblo palestino durante la etapa de la administración británica y sus intentos de interlocución con los británicos para llegar a algún compromiso que permitiera la coexistencia con la colonia judía que se iba construyendo. Por supuesto que nunca les contestaban al teléfono. Y fueron todos fracasos hasta la Nakba, ¿no? De fracaso en fracaso hasta la Nakba. Bueno, es un libro interesante porque él puede acceder a fuentes, a cartas, a los intercambios de cartas, intercambios epistolares y a documentos de la familia que reflejan bien ese periodo. El segundo es el establecimiento de mecanismos jurídicos. Esto generalmente yo lo centro mucho en las leyes, pero claro, cuando uno piensa en los mecanismos por los cuales se construye cotidianamente la discriminación, no solamente son las leyes, sino también todo un sistema de instituciones, como es la definición del apartheid, que no es solamente una ideología racista, sino que es el establecimiento de toda una institución estatal para construir y mantenerlo. Y entonces, dentro de ese aparato estatal, entra también el sistema universitario. Como quieren nuestros patrones neoliberales, allí la universidad no está disociada de la sociedad, sino que es una parte integral del proyecto de colonización y del proyecto de expropiación del pueblo palestino. Y finalmente hay algo a lo que generalmente solo los que han vivido ahí lo conocen a fondo, y es multitud de mecanismos paraformales, es decir, no solamente está el sistema jurídico, leyes escritas blanco sobre negro, sino todo tipo de artilugios paraformales para construir o reforzar la discriminación. Y en eso entra, por ejemplo, que haber servido en el ejército da puntos para becas, para contratos, para ayudas sociales, incluso a nivel colectivo para que un ayuntamiento, como sus habitantes sirven en el ejército, reciban 30% más de presupuesto que los que no sirven en el ejército, con la peculiaridad de que puede haber pueblos de población judía donde no se sirve en el ejército, como por ejemplo hasta ahora los ortodoxos, y lo recibían igual, mientras que pueblos palestinos que sí podían estar colaborando, por ejemplo, con la Guardia de Fronteras, pueblos, algunos, bueno, en general pueblos drusos, tenían problemas a veces para que les reconozcan el mismo derecho, a pesar de que la ley dice blanco sobre negro que esto.
Entonces, bueno. Sí, no. Y estos tres mecanismos se reproducen en realidad a nivel de universidad. La universidad es ante todo, bueno, el sistema o el proceso de colonización y ocupación implica también guerra en la universidad, tanto en las universidades hacia lo interno como en las relaciones con instituciones académicas palestinas. Segundo, implica también que dentro de las instituciones israelíes hay discriminación para los ciudadanos, para los propios ciudadanos palestinos de Israel. No estoy hablando de las zonas ocupadas en el 67, que no son ni personas. Estoy hablando de los que tienen DNI y pasaporte israelí reconocido desde 1949. Y entonces hay multitud de mecanismos de discriminación en la universidad y finalmente hay participación de las universidades israelíes en los procesos concretos de colonización y en la construcción del apartheid. Y sobre esas tres cosas es lo que voy a pasar a contar ahora. En primer lugar, la ocupación significa guerra en la universidad. ¿Por qué? Porque el sistema de checkpoints, el sistema de puntos de control, impide la movilidad de estudiantes, de profesorado, de investigadores, no solo, primero, para la vida cotidiana, para poder acceder a clases, donde en vez de ser media hora de viaje en tren, pueden ser 4 o 5 horas de pasar por varios checkpoints si te dejan pasar, o si algún día están medio revirados, puede ser que te pases ahí medio día esperando para pasar. Controles de seguridad, bueno, infiltración, control de los servicios de seguridad, de todo lo que se dice y lo que se hace en las universidades. Y finalmente, ataques militares. Las universidades, como lo habéis visto ahora en lo de Gaza, pero esto es una tradición. Cada vez que atacan a Gaza, el primer objetivo de bombardeo son las universidades. Yo a veces me sorprendo digamos, con la capacidad de recuperación, porque a la Universidad Islámica de Gaza cada 4 años la vuelven a bombardear. Algo habrá. Significa que son capaces en pocos meses o en un par de años de reconstruirse en alguna parte. Ya veremos cómo pasa esta vez. Y finalmente hay también obstáculos a la movilidad internacional. Ahí no puede ni entrar ni salir nadie si no es con permiso de los israelíes, aunque sea en los territorios de la Autoridad Nacional Palestina o en el pedazo de Bantustán que alguien quiera encontrar. Y entonces, no solamente, bueno, los casos más sonados es que al mismo Chomsky le impidieron entrar, invitado por Birzeit, y que si alguna vez intentó pedir un permiso para ir allí, pues pasa por un pequeño calvario con la duda de si al final le van a permitir o no le van a permitir acceder. Y lo mismo es para salir. Si uno recibe allí una beca o un apoyo para movilidad internacional, para doctorado, para posgrado, para lo que sea, depende siempre de que los israelíes tengan a bien, después de revisar el prontuario, digamos, personal y familiar, permitirle o no permitirle ir, y a veces intentan incluso poner la condición de que puedes ir pero no puedes volver, que es una de las razones por las que tenemos una comunidad palestina, una de las fuentes de la comunidad palestina que tenemos en nuestro país. Y el segundo elemento de la guerra de la universidad es la persecución de las instituciones palestinas, hacerles la vida, lo que es parte de la construcción de la colonización, que es hacerle la vida imposible a la población palestina y a sus instituciones. Y entonces los planes de estudio a todos los niveles del sistema educativo están controlados por las fuerzas de seguridad, por los servicios de inteligencia, de información. Las universidades, no solo, bueno, ya dije yo que son el primer objetivo de bombardeo cuando hay bombardeo, pero además pasan largos periodos de cierre por las autoridades militares, porque es un foco efectivamente de resistencia y de construcción de conocimiento en contra del sionismo. Y finalmente, hay también una campaña, aunque parezca mentira, claro, se nos acusa a veces a los que promovemos el boicot académico de las universidades israelíes de discriminar o de coartar la libertad de cátedra o de creación de conocimiento. En realidad lo que hay es un bloqueo, hay un boicot que funciona desde hace 50 años de todas las universidades, de todas las instituciones universitarias palestinas, ya sea dentro del Estado de Israel, ya sea en los territorios ocupados en el 67, de
no solamente impedirles el funcionamiento, sino desacreditarlas, descalificarlas, impedir que participen en redes internacionales, imponer como condición, por ejemplo, que para poder participar en una universidad palestina en proyectos europeos tenga que participar un israelí y que nuestras autoridades lo admitan como criterio y nos lo exijan a nosotras mismas. Y también impedir que se creen universidades propias palestinas. Además de los cierres, bueno, todas estas medidas anteriores ya obstaculizan bastante el funcionamiento, pero en el caso del Estado de Israel, impedir que durante mucho tiempo se empeñaron en impedir que hubiera una universidad de la población árabe palestina de Israel, a pesar de que hay zonas donde el balance demográfico, incluso después de 70 años de colonización, sigue siendo favorable a los palestinos, como es en la Galilea, en la parte norte de Israel, hasta el límite con el Líbano. Bueno, durante décadas diciendo que si había una universidad era la de Haifa, que ya voy a hablar un poco después de ella, e impidiendo que hubiera ninguna institución de enseñanza superior palestina. Esto me lo voy a saltar porque entra en los antecedentes. Es decir, la discriminación no solamente es en las universidades, se va construyendo a lo largo de toda la historia educativa, claro. Y en el caso de las instituciones de los que son ciudadanas del Estado de Israel, pues entonces sufren desde que entran en el sistema educativo de una discriminación permanente en recursos, de un control del currículum que elimina toda referencia a la identidad palestina, a la historia palestina, a la Nakba, y que persigue al profesor, bueno, que se infiltra en los centros educativos, infiltración de los servicios de seguridad, de los servicios de información, red de informantes, chantajes, para controlar que a ningún profesor o profesora se le ocurra recordar qué es lo que está pasando en ese mismo territorio. Dije que me lo voy a saltar, pero ahí están las cifras y después como esto lo vamos se va a compartir, pues lo podréis ver ahí. El segundo elemento es aparte de la universidad, la discriminación en la universidad. Entonces, esto tiene varios mecanismos. El primero es el apoyo positivo a estudiantes judíos e inmigrantes y a los que sirven en el servicio, los que están en el servicio militar, en contra del resto de los estudiantes, que quienes son los estudiantes palestinos, en este caso son los israelíes en la Universidad Israelí, ¿no? Y impedir el desarrollo de instituciones palestinas, que ya lo dije. Bueno, numerus clausus. Este es un tema interesante. Durante mucho tiempo hubo carreras con numerus clausus que asignaban un cupo a los estudiantes, a las estudiantes no judías, o criterios un poco más civilinos, como por ejemplo poner una edad mínima de ingreso, exigir que para estudiar enfermería o medicina hace falta un cierto grado de madurez que se logra solo a los 21 años. Es decir, cuando la población judía sale del ejército, sale del servicio militar obligatorio, entonces está suficientemente madura para poder estudiar estas carreras, mientras que la población palestina que no sirve en el ejército, puede decidir o cambiar de carrera o pasar 3 años en barbecho o venir a España a estudiarlo, como hacían muchos. Y esto también, bueno, como consecuencia de toda la discriminación anterior, pues el porcentaje de los que fracasan en lo que vendría a ser el bachillerato, en el examen de ingreso, es del 32% en la población palestina, mientras frente al 19% en la población judía. La edad de ingreso y después lo que ya dije, que haber servido en el servicio militar da puntos para las becas de estudios. Lo segundo en este apartado es la persecución de los estudiantes árabes de Israel y sus organizaciones. Entonces, no hay prácticamente año. Bueno, tengo que decir una cosa que tiene que ver con la experiencia cotidiana allí. En la universidad es uno de los pocos lugares en la sociedad israelí donde palestinos y judíos se pueden encontrar sin que estén en una diferencia de estatus de ser el ejército ocupante o la policía o los servicios de seguridad y él o la ciudadana palestina israelí.
con ciudadanía israelí. Y eso es foco de constantes tensiones e incluso de enfrentamientos. Por ejemplo, que no haya año donde no hay algún tipo de enfrentamiento o incluso pogrom en contra de los estudiantes palestinas en las residencias de estudiantes, donde conviven uno al lado del otro por primera vez en su vida. Y también la persecución de las organizaciones de estudiantes árabes palestinos procurando de que no tengan ninguna actividad que tuviera que ver con las reivindicaciones nacionales, ya sea dentro del Estado de Israel, ya sea para el conjunto del territorio de Palestina. Entonces, bueno, aquí hay una lista larga que no voy a revisar de sanciones por cosas como proyectar un documental, Jenin Jenin, que si no lo habéis visto os lo aconsejo, la previsión de festivales de actividades culturales o dar rienda suelta a las organizaciones de estudiantes judíos radicales, los más nacionalistas. Tengo que decir que existe allí un sindicato de estudiantes desde hace mucho tiempo que siempre ha sido controlado por las facciones más nacionalistas y de ultraderecha de la sociedad israelí, al punto que en el gobierno de ahora hay dos que en mi época eran los líderes del sindicato de estudiantes, el de Asuntos Exteriores y el de Seguridad. Y bueno, en Haifa, por ejemplo, que ya dije que durante mucho tiempo argumentaron que esa era la universidad que servía a la población árabe de Israel, bueno, durante mucho tiempo el logo incluyó el nombre en árabe y lo quitaron. Bueno, persiguen en todas partes a las asociaciones de estudiantes, solicitan en Tel Aviv, solicitan al profesorado espiar a los estudiantes más críticos. Claro, antes era solo los árabes, parte de la normalización con la extrema derecha es que ahora persiguen también a los judíos. Y terminamos con la discriminación. Y finalmente, pues en Ben Gurión igual. Bueno, no hay universidad donde no haya. Lo siguiente es que las universidades han participado directa o indirectamente en el proceso de colonización y de limpieza étnica. El primero es a través de expolio de tierras. La misma Universidad de Tel Aviv está sobre las ruinas, bueno, en realidad invisibilizando las ruinas, del poblado árabe de Sheikh Muwanis, que en el 48 fue limpiado étnicamente, la población expulsada y demolido para servir de base a la universidad. La Universidad de Hebrea, entonces tiene dos campos, uno en la parte judía de la ciudad, en la parte oriental, en lo que hasta el 67 estaba dentro de Israel, y otra, lo que era en realidad el campus original, en el 48 quedó del lado de Jordania y por lo tanto quedó aislado durante un tiempo. Bueno, quedó aislado durante 20 años, pero las Naciones Unidas garantizaban que hubiera siempre un retén de existencia, digamos, de presencia israelí en el enclave. En el 67 recuperan el campus y a partir de ahí se convierte en el campus principal de la universidad, y lo que ocurre es que está en la cima de una colina y en las laderas está el pueblo de Isaguie, al cual para expandir la universidad le van confiscando permanentemente tierras y además se ocupan de acosar a la población para intentar efectivamente disuadirles de vivir en ese lugar y que se vayan y que liberen el territorio para poder ocuparlo mejor. Finalmente hay incluso universidades de 5 minutos. Vale. 5 minutos, universidades que están incluso dentro de los territorios ocupados en el 67. La de Ariel, que es la colonia más grande, es realmente una ciudad, junto a Nablus en la Cisjordania, pues decidió crear su universidad y a pesar de la oposición del resto de las universidades, fue autorizada. Un tema que generalmente no se toca es el expolio en el 48. Durante la Nakba, no solamente expulsaron a la población, sino también se ocuparon de destruir el acervo cultural palestino, destruyendo bibliotecas privadas y públicas. Y finalmente, bueno, esto nos trae malos recuerdos, pero cuando Israel ocupó el Líbano hasta Beirut, también secuestraron los fondos del Centro Nacional Palestino en Beirut y están alojados hoy
en un edificio, en un centro de investigación de la Universidad de Hebrea, el Centro Truman por el Progreso de la Paz, que parece una... y donde suelen encontrarse juntos, codo a codo, los del Shin Bet y estudiantes palestinos estudiando los documentos históricos del Centro Nacional Palestino. Bueno, la discriminación positiva me la voy a saltar, pero es en cada uno de los ataques de Israel a Gaza ha habido campañas para facilitar a los estudiantes, las estudiantes movilizadas, que puedan cumplir con los requisitos académicos, como por ejemplo periodos especiales de exámenes, facilitarle, bueno, matrículas gratuitas, medallas por haber participado y cosas por el estilo. Entonces ahí tenéis una lista. Y también participan, bueno, claro, como toda la población de Israel, la mayor parte del personal académico y administrativo son reservistas o es personal incluso activo del ejército o de los servicios de seguridad, el Shin Bet, que es el servicio de seguridad interior. Y entonces las universidades hacen siempre llamamientos a combatir y apoyar los ataques a Gaza. Pongo el del 2014, pero el del 2023 también ha sido igual. Participan también directamente en el aparato, en el aparato de, digamos, de creación de conocimiento necesario para la ocupación y para la colonización. Y, por ejemplo, la Universidad de Tel Aviv tiene un instituto de estudios de la seguridad nacional, que es donde en realidad se desarrolló la doctrina Dahieh, que no se desarrolla en el ejército, sino que se desarrolla en un departamento de derecho internacional especializado en encontrar zonas grises que permitan bombardear impunemente a población civil desde el aire. Y también el código ético del ejército de Israel fue desarrollado allí, y finalmente tienen una cooperación muy estrecha con Elbit en el desarrollo de drones, sistemas de artillería y otras muchas cosas. Voy a saltarme a las demás, pero no hay ninguna que no tenga nada, solamente voy a destacar dos aquí que tienen que ver con la guerra en contra del BDS, y es desde en las universidades de Haifa, de Tel Aviv, en el IDC de Herzliya, que en realidad es como si fuera un seminario del Mossad. Tienen un cuarto de guerra para simular situaciones de guerra, y también para la guerra virtual, la guerra en las redes sociales. Y preparan gente para que ataque, por ejemplo, a la solidaridad con Palestina, para que la descalifiquen en las redes sociales, para el lawfare, para la guerra legal en contra de la solidaridad con Palestina. También participan directamente en el desarrollo de tecnología militar. Por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial que han servido para, digamos, llevar a cabo sistemáticamente el genocidio sistemático en Gaza, que todos y todas habréis seguramente leído en la prensa, no se desarrolla exclusivamente en los batallones de inteligencia del ejército, sino también que cuentan con la colaboración de investigadores e investigadoras de las universidades israelíes. Este es un buen ejemplo, este es un buen tema quizás para ampliar, porque muestra efectivamente que, lejos de ser neutral, como dice aquí la jueza, la universidad está implicada, en este caso, el conocimiento, el desarrollo tecnológico, el progreso tecnológico, que ya podríamos discutir qué es lo que hay en la inteligencia artificial, tiene una clara aplicación que lleva a crímenes de guerra y genocidio. Sirve para identificar sistemáticamente, mediante cruces de mega bases de datos, posibles objetivos de bombardeo por ser sospechosos o sospechosas de tener alguna relación con las organizaciones palestinas, con Hamas o la Yihad en Gaza. Si no lo leísteis, este sistema, que es el que guía la decisión de los bombardeos, escupía tal número de posibles blancos que ni siquiera la Fuerza Aérea era capaz de bombardear al ritmo que la inteligencia artificial le daba posibles objetivos, por ser un riesgo para la seguridad de Israel.
Y no solamente eso, sino que la aplicación que dentro del mismo programa hay como intervalos de confianza, comillas, en los términos técnicos, que en los términos reales son cuántas víctimas colaterales, cuántos muertos, además del supuesto objetivo, son permitidos para autorizar un ataque. Y entonces, además de la implantación de la inteligencia artificial, lo que hubo es un relajamiento de estas holguras para que sea que en vez de que para matar a un militante de base no se pueda matar a nadie más y para matar a un jefe de escuadra de Hamas se pueda matar a 20, pues se pueda matar a 15 para un militante de base y hasta 300 para un comandante o para un alto cargo de Hamas o de la yihad. Bueno, cualquiera de estos casos, al margen de que el dato, sí, no. Cualquiera de estos casos, implica que para asesinar a uno podían cargarse el edificio entero. Porque 15 significa que se cargan toda la planta y 300 es que se cargan un edificio o un bloque entero de viviendas. Junto con esto, tengo que decir, bueno, esto es evidente la aplicación y luego hay aplicaciones o implicaciones más sutiles. La demografía, la geografía, la hidrología son ciencias de Estado en Israel. ¿Por qué? Porque gran parte de la política del Estado se basa en mantener y reforzar el balance demográfico y el control del territorio y de los recursos del territorio en favor de la población del Estado sionista y su población en detrimento del resto de los habitantes del territorio. Entonces, la política de natalidad es, bueno, no hace falta la ultraderecha aquí, allí es el sentido común desde hace décadas alimentado o basado en conocimientos o en información demográfica. La geografía, cambiar los topónimos de toda Palestina para borrar los topónimos árabes y cambiarlos por topónimos judeizados, es una labor sistemática desarrollada desde la geografía. En los aspectos de las ciencias sociales, hay todos los departamentos, la gran mayoría de los departamentos, y bueno, no quiero decir todos los investigadores o las investigadoras, pero gran parte de la producción se dedica también al análisis histórico y a la producción de discurso que legitime el proyecto sionista, la colonización, el apartheid, e incluso la limpieza étnica, con argumentos que sean aceptables, que sean legítimos para la academia del resto del mundo. E incluso hay también quienes participan desde la universidad asesorando en el desarrollo de técnicas de represión e inteligencia de infiltración. Por ejemplo, cuando entran las unidades del ejército de Israel a hacer requisas en las casas, entonces todo lo que hacen en realidad está desarrollado de forma planificada y sistemática, aplicando los conocimientos más avanzados que las ciencias sociales les puedan dar. ¿Con qué objetivo? No solamente con destruir materialmente todo lo que se encuentren a su paso en la vivienda, sino humillar a los padres poner a los niños para que sean testigos de cómo se puede humillar, cómo humillan a los padres a las madres y minar así su autoconfianza y su propia identidad. Entonces, esto no es casual, sino que está regulado. Lo mismo que regular la tortura. Y bueno, y por supuesto que hay departamentos enteros como los de ciencia política, relaciones internacionales e incluso sociología que se dedican al conocimiento, comillas, del enemigo, y es por eso que el Estado de Israel se ve con la confianza de poder incluso asesorar o orientar a su jefe de Estados Unidos en la geoestrategia de la región y de qué forma mantener y asegurar el control occidental sobre el Medio Oriente, y han sido a lo largo de su historia la punta de lanza que señala el enemigo estratégico para el occidente en la región, porque ellos, claro, lo identifican como amenaza estratégica también para sí mismos. Y entonces, primero fueron los regímenes panarabistas, Nasser y el Baath radical en Siria, después fue Irak, y ahora llevan 20 años con que el enemigo estratégico y al que hay que atacar inmediatamente cuando se encuentre alguna oportunidad es Irán, incluyendo bombardeos y todo lo que haga falta preventivos.
Bueno, voy a terminar en Yo un minuto. te regalo un par de mis minutos. Un par de mis minutos. Vale. Entonces, bueno, la producción de, ya más o menos lo he desarrollado ahora, o sea que es lo que acabo de contar, de cómo están implicadas en la producción de conocimiento que legitima y que permite desarrollar el proceso de ocupación y de colonización o incluso la limpieza étnica. Bueno, algunos temas como por aquí no suelen salir, pero los voy a sacar hoy. Por ejemplo, Israel ha sido pionera en desarrollar una política de conservación ambiental, ecología. ¿De qué forma? Inmediatamente después de que cierran la frontera del 49, sobre los pueblos, sobre los cientos de pueblos que destruyen, en muchos de ellos, pues algunos confiscan simplemente la tierra y construyen asentamientos judíos encima, pero en otros lo que hacen es declararlos reserva natural y plantarles bosques de pinos encima de forma tal que nunca nadie pueda volver ni a vivir ni a trabajar esas tierras. Y entonces uno entra en un parque, en una reserva natural, en un bosque de pinos allí, y se encuentra que en el medio hay un limonero, un olivo, y algunos restos de piedras que son los cimientos de la casa del campesino o la campesina que hayan vivido en ese lugar hasta aquello. Eso además de que la arqueología se dedique a intentar rescatar toda evidencia de cultura judía en la historia del territorio de Palestina y a invisibilizar la existencia de cualquier otra cultura en los 2000 años en el medio. Vale. La siguiente implicación es la participación en el cerco académico. Yo hablé ya de los obstáculos, digamos, materiales a que se desarrolle la vida académica normal, pero también forman un frente prácticamente unido en el silencio, en la complicidad ante la violación de derechos humanos en las universidades y en el territorio palestino. Las universidades israelíes, es cierto, durante mucho tiempo, incluso posiblemente hasta hoy, han sido el centro más liberal, y bueno, igual que aquí. Les acusan de ser el nido del rojerío y uno de los lugares más liberales dentro de la distopía de la sociedad israelí del sionismo. Y sin embargo, y entonces suelen hacer campañas de solidaridad con la violación de los derechos académicos en tal o cual lugar, por tal o cual dictadura. Ni una palabra en 70 años sobre lo que pasa en Cisjordania o en Gaza, o sobre el bombardeo de universidades en ninguno de estos en Gaza, ni una. Luego la actitud colonial, orientalista de superioridad, descalificación de todo el conocimiento que se produce en esas instituciones como parte de, digamos, conocimiento militante, radical, el obstáculo a la investigación propia sobre Palestina y el desarrollo, bueno, y los otros dos ya los desarrollé. Y finalmente, el último punto quizás es también la marginación y ahora debo decir la represión de la disidencia, porque en eso también van avanzando. Y entonces, si aquello era durante mucho tiempo fue una etnocracia, digamos una democracia para la población colona y Argelia para la población colonizada, en un mismo estado, en un mismo país. Ahora estas fronteras se van difuminando. Bueno, el más conocido de todos los, digamos, represaliados, aunque no lo haya sido directamente, o de los que se ha tenido que ir, es Ilan Pappé, que seguramente todas y todos vosotros conocéis, y en su libro Los demonios de la Nakba cuenta efectivamente el proceso que le llevó a la decisión de abandonar la Universidad de Haifa irse al extranjero, especialmente todo lo que hubo, el escándalo que hubo alrededor de la tesis de máster de uno de sus alumnos sobre la masacre de Tantura, en donde la universidad llegó a revocarle el título de máster al estudiante por el contenido, por toda la verdad que había en esa tesis. Nick Gordon, que era profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Ben Gurión, uno de los profesores de ciencia política con mayor productividad de publicaciones del Estado de Israel, pues perseguido por sus ideas críticas con la ocupación y finalmente ahora, en el contexto del ataque a Gaza,
pues ha habido también amenazas y suspensiones de profesores, de profesoras, por criticar el ataque a Gaza o por exigir que hubiera un cese el fuego y atender, incluso por exigir el cese el fuego simplemente para permitir liberar a las personas capturadas por Hamas el 7 de octubre del 23. Entre ellas, pues Nadira Shalhoub Kiborkian, que es profesora de la Universidad Hebrea, que fue suspendida de su puesto por criticar el ataque a Gaza, exigir el cese el fuego y también sugerir que era el momento de terminar con el sionismo y entonces se le acusara de antisemita. Vale, lo dejo bien. Hay una serie solamente, sí, en este año se han acumulado una serie de publicaciones y también de sitios web donde hay información sobre todo esto que voy contando, donde la publicación, digamos, original o la base de gran parte de mi propia presentación y también de lo que hasta hoy se sigue elaborando, es un informe que se hizo en el 2009 en el Centro de Información Alternativa, justamente sobre la participación de las instituciones universitarias israelíes en el sistema de colonización y apartheid. Vale. Bueno, yo creo que después de todo lo que ha expuesto Héctor, solo queda decir que la respuesta es el boicot académico. Y además, recordar, ya lo hemos dicho, que Palestina hace más de 75 años que sufre la ocupación de Israel. Esto no es nuevo. Como comentaban Cristina en la ponencia que ha hecho anteriormente, han fracasado los intentos anteriores que ha habido de acuerdos de paz, se han destapado como una estafa, una total ineficacia, y surge en 2005 la campaña de BDS, de boicot, desinversión y sanciones. Sé que digo una cosa que para muchas ya es muy obvia, es conocida, pero creo que no está mal, porque nunca sabemos si tenemos también público nuevo, recordar cuál es el origen. Creo que esta campaña es un punto de inflexión porque, por un lado, es una iniciativa que surge de la sociedad civil palestina, de un número amplísimo de actores de la sociedad civil palestina que nos piden a la sociedad internacional no solo ayuda, sino también nos interpela en nuestra complicidad con el régimen de apartheid, de ocupación, de genocidio israelí, que impera en toda la sociedad. Héctor lo ha puesto de manifiesto en lo que toca al mundo académico, pero obviamente esto se traslada a todos los aspectos de la sociedad y nos interpela a no continuar con esa complicidad, porque además también se comentaba antes, Israel ha sido siempre uno de los nuestros, ¿no? La diferencia es, ¿y por qué te enfocas con Israel? Hay muchos países chungos, seguro, y podemos estar en contra de muchas otras cosas, pero Israel además ha sido un abanderado de Occidente en muchos campos. Entonces realmente está participando de forma muy activa en muchos campos de nuestra actividad. En 2005 surge la iniciativa de boicot, desinversión y sanciones, con una iniciativa previa en el 2004 del mundo académico palestino. El BDS académico es un boicot institucional, es un boicot que pide que estas medidas se lleven hasta que Israel cumpla con la legalidad internacional, que al final esto que parece que sea una demanda muy radical, no lo es. O sea, ¿con cuántos estados estaríamos pensando que no pasa nada por colaborar cuando incumplen de manera sistemática resoluciones de la ONU y otras instancias internacionales? Entonces, también empoderémonos también a la hora de defender el boicot académico. Como decía, surge en 2004 a partir de la demanda de
del Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott, PACBI, que nos pide abogar para que las universidades pongan fin a todos los vínculos con instituciones académicas israelíes cómplices y desinviertan en empresas que se benefician del genocidio, los crímenes de guerra y la ocupación de Palestina. Incluye tanto a las instituciones israelíes como a todo aquel que se beneficie de la ocupación en Palestina, que esto nos da un marco también más amplio para seguir peleando objetivos, como estamos hablando en los últimos tiempos, pues de la banca armada, ¿no? Del Santander, que lo tenemos presente en todas nuestras universidades, de los contratos y convenios con empresas como HP, nos da un marco de actuación no solo con las instituciones israelíes. Y se trata de un boicot institucional. Repito esto porque ya lo ha comentado creo antes Dani al principio. Nos vamos a encontrar siempre el mantra este de la libertad académica, las universidades son un foco de debate y de pensamiento. Hemos visto, yo creo, de una forma muy clara en la exposición de Héctor que eso no es así, que las universidades son un eje político, lo son en Israel, lo son aquí, la educación es un eje político, con lo cual no seamos tampoco naif, ni nuestros interlocutores tienen que ser naifs. La concreción de la campaña es no participar en ninguna forma de cooperación, colaboración y proyectos conjuntos, el boicot integral a las instituciones, promover la desinversión por parte de las instituciones académicas. Bueno, en el estado en el que están las universidades de nuestro entorno, lo de hablar de desinversión no es tan relevante como en otros países donde las universidades sí que tienen fondos de inversión, pero sigue siendo una pata de la campaña importante. Condenar las políticas israelíes, creo que el otro día le escuchaba a Cristina Mas también decir, no es solo lo que se hace, sino lo que se comunica. Es verdad que también las cosas que se consiguen tenemos que ser capaces de comunicarlas. Si no es la universidad, porque muchas veces hacen cosas pero tienen miedo, tenemos que encontrar la manera de poderlas poner en valor, porque al final esto es una campaña en gran parte política y de poner de manifiesto que Israel no es un estado normal, de intentar que se convierta en ese estado paria con el que nadie quiere tener al lado para que no le dé mala fama. Y entonces es importante también que las cosas que hacemos tengan esa resonancia. Lo que también comentaba Héctor, apoyar a las instituciones académicas y culturales palestinas sin pedir nada a cambio, sin hacer una política equidistante, sin decir, bueno, pero ahora organizamos un evento conjunto de amistad entre Israel y Palestina, porque esto es un conflicto, esto no es un conflicto, esto es apartheid, es genocidio, es ocupación, y aquí no hay un conflicto entre dos, pues María José lo decía, esto no es un conflicto, con lo cual olvidémonos de las políticas equidistantes, de los comunicados equidistantes que hacen más mal que bien. Existe polémica, antes también se ha comentado todavía, y eso que hemos avanzado mucho. Yo también quiero decir que cuando se inició la campaña de BDS, ¿no? Empezó en 2005, y yo recuerdo todavía, no sé, debía ser 2007, 2008, aquí costó mucho que también el movimiento de solidaridad con Palestina se adheriera a la campaña BDS mayoritariamente. Estábamos acostumbrados a una solidaridad, yo creo, muy europacentrista, muy paternalista, ir a construir una escuela, eso nos resultaba fácil. Ahora decir boicot, que suena agresivo, costó y hubo grandes debates en instituciones, en organizaciones no gubernamentales, se ponían en riesgo los fondos públicos. Entonces, ha sido un camino largo que el movimiento de solidaridad con Palestina recoja los principios del BDS como parte de sus estatutos y los interiorice. Y, por supuesto, también está pasando en el resto, ¿no? A nivel de boicot académico, pues siempre es boicot académico, qué difícil. Pero aún así, pienso cuando ahora comentaba Héctor que nos vimos y que también hubo todo ese movimiento universitario que veníamos de la operación Plomo Fundido del 2009-2010, donde además teníamos, especialmente aquí en Cataluña, una gran
presencia y ganas de hacer cosas con Israel por parte de la Generalitat, y se desató un movimiento de pedir que eso no sucediera. Cuando fuimos a los claustros a pedir alguna moción, recibimos poco apoyo, a pesar de que tuvimos muchas firmas, también fuimos muy criticados, el concepto de antisemitismo estaba ahí. Pues creo que ahora estamos avanzando, sigue habiendo mucha polémica, pero no la misma. Ahora ya no suena raro decir que no hay que hacer convenios con Israel. También creo que tenemos que aprovechar la posición que tenemos en este momento en el Estado español respecto a, ¿no? Antes se comentaba en el sur global y también en otros países de Europa, Estados Unidos por supuesto, pero también en otros países de Europa está habiendo una represión al movimiento muy fuerte, dificultad para poder expresar la opinión a nivel de universidades. Nosotros tenemos que aprovechar que tenemos la posibilidad, espero que de momento y por mucho tiempo, de poder hacer acciones que en otros sitios no las hacen, para ser, en este caso, bueno, punta de lanza. Y es polémico porque se habla de que atenta contra la libertad académica, contra los derechos individuales, con que se acaba el diálogo, con que seremos más eficaces si permitimos que haya diálogo, y que perjudica a los sectores liberales. Bueno, creo que estas dos últimas, de promover el diálogo y los sectores liberales, han caído por su propio peso en todo lo que comentaba antes de Héctor. En 70 años, más de 70 años de ocupación, no ha habido esos movimientos de solidaridad desde las universidades. Las voces disidentes cada vez son más perseguidas, incluso las de judíos israelíes. Por lo tanto, el diálogo debe venir, pero debe venir de otras partes de la sociedad israelí, si es que existen, si es que consiguen organizarse, pero no está siendo desde las universidades. La libertad académica y los derechos individuales. La campaña de boicot académico respeta la libertad académica, según como está definida internacionalmente, también teniendo en cuenta que la libertad académica no es un derecho absoluto. Disfrutar de libertad académica quiere decir que los demás también disfrutan de esa libertad académica, y que los derechos humanos están por encima, o tienen que convivir con esa libertad académica. Y el boicot académico, según las directrices de PACBI, según las directrices de los propios palestinos y palestinas, que es donde vamos al final es una campaña con sus preceptos y que nosotros la hacemos nuestra, la aplicamos según nuestro contexto, pero trabajamos de manera conjunta la han pensado muy bien, y entonces si tenemos dudas están abiertos a que también consultemos con ellos, a que trabajemos de forma coordinada. La mera pertenencia de académicos israelíes no es un motivo para aplicar el boicot. Esto es una cosa que hay que tener en cuenta, que también previene de que te señalen de antisemita, de racista. No es así, pero muchas veces como individuos estamos representando nuestra institución. No solo cuando yo tengo un cargo de subdirectora, de rectora, de decana, sino también muchas veces cuando vas en representación de una institución, y entonces esas actividades sí que son objeto de boicot. Pero también me gustaría puntualizar una cosa que además lo dicen ellos mismos en PACBI. Tampoco seamos tan prudentes con criticar a alguien de Israel. Los académicas israelíes no están exentos de la crítica. Una cosa es aplicarles el boicot porque eres israelí, y la otra es no puedo criticarlo porque es de Israel. Hay que empezar a dejarnos de avasallar por ese grado de culpabilidad que se siente con Israel. Si ahora aquí, no sé, en la fiesta de esta facultad viniera a tocar un cantante, me lo invento, de reggaetón con letras marcadamente machistas, seguramente habría un movimiento contestatario, no por de dónde sea su pasaporte o su DNI, sino por la naturaleza de lo que está, de las manifestaciones que ha hecho, de los actos, etc. Lo mismo lo tenemos que aplicar cuando haya
personas que hayan hecho determinadas declaraciones, que sepamos que han participado y a lo mejor no les aplicaremos un boicot por ser de la Universidad de Tel Aviv, sino por ser esa persona con esas manifestaciones y viniendo a hablar en la universidad, a la Universidad de Barcelona, que responde en sus estatutos a los principios de antibelicismo, de respeto a los derechos humanos, etc. Entonces creo que eso también es bueno, eso, hacer red, tenerlo en cuenta y trabajarlo, porque además las críticas están ahí, las presiones están ahí, el lobby sionista es muy potente. Algunas de las universidades que han hecho acciones pues reciben amenazas, denuncias, lo mismo ha pasado cuando se han hecho campañas de mociones en los ayuntamientos. Entonces la presión va a estar ahí. También tenemos que estar la ciudadanía para acompañar ese movimiento y no dejar que nos hagan bullying, ¿no? Que al final es lo que nos están haciendo. Comentábamos antes con Héctor, interesante entrar en estos enlaces de la campaña BDS que está bastante actualizado. Este es de mayo del 24, en la que la propia campaña está recogiendo los movimientos que está habiendo a nivel global, las cantidad de acciones que está habiendo en diferentes campus y bueno, cómo responder a dudas que han surgido, pero también nos dan algunos consejos que yo creo que son bueno, muy valiosos, además viniendo de Palestina, que es, ¿no? Piensas sufrir más que ellas y ellos es difícil, y nos animan a no desfallecer, a no frustrarnos, a que no todos vamos a poder aplicar lo mismo en todas partes ni a la velocidad que querríamos, que al final es una campaña, es unos movimientos que vamos a tener que ir haciendo de forma gradual, sostenida y aplicando nuestro contexto. Seguramente lo que a lo mejor podemos estar aplicando hoy en día en Barcelona, en Madrid o en Granada, no es lo que a lo mejor puede aplicar un grupo de estudiantes y profesores que esté siendo crítico en Berlín o en Nueva York. Entonces, que seamos también sensibles con eso, que no pensemos que no vale la pena, que no todos los cambios van a llegar de repente, pero que bueno, tenemos que seguir avanzando. Bueno, ¿qué podemos hacer? Creo que muchas cosas, pero entre otras presionar a nuestros gobiernos, a la Unión Europea, muy importante, para eliminar los privilegios de Israel. Lo que comentábamos antes, Israel tiene especiales privilegios, o sea, está al final, no es un país, el contexto ya centrado en Europa, no es un país europeo, pero en muchas cuestiones es como si lo fuera, y entonces eso se debe terminar. Bueno, el espacio de investigación es uno de los aspectos que yo creo claves, vendrá en alguna mesa más tarde, pero creo que tenemos que luchar por ahí. Tenemos que luchar en Europa y tenemos que luchar aquí en casa. Mientras no se aplique en Europa, nuestras universidades no deberían firmar proyectos de investigación en las que participen universidades israelíes, instituciones israelíes. Que suspendan convenios de investigación, de colaboración, de intercambio de estudiantes y profesorado. Impulsar declaraciones institucionales de condena al genocidio no equidistantes. Hemos visto algunas en el último año, bueno, con menos fortuna, en las que al final se acaba equiparando y se acaba, ¿no?, condenando. Voy a decir algo, pero siempre condenó a Hamás. Bueno, creo que hay que huir de la equidistancia. El boicot institucional, reforzar la colaboración y el apoyo también con universidades palestinas, ahora no solo con universidades, sino también lanzar proyectos que faciliten el ingreso también en el sistema universitario de estudiantes palestinos y palestinas, de profesores, abrir esos mecanismos, apoyar también a los individuos e instituciones residentes en Israel, darles voz en los eventos que organicemos. La participación en el programa de investigación Horizonte Europa, creo que esto es una campaña que tenemos que trabajar a nivel europeo. Me parece clave. ¿Cómo podemos participar?
bueno, estando aquí, ya es una manera, participar en los grupos y campañas que tengamos cerca, adherirse a la campaña de BDS académico con acción institucional, conseguir en departamentos, en órganos de gobiernos, pronunciamientos, compromisos. ¿Y está pasando algo? Sí, creo que están pasando muchas cosas. Ha habido unas acampadas de estudiantes muy importantes que han conseguido también darle mucha visibilidad, por un lado, mediáticamente, hacer que las universidades hayan tenido que aceptar como interlocutores en momentos en los que no, a lo mejor no querían, que hayan tenido que mover alguna de sus posiciones. Se han hecho mociones en claustros y otros órganos. Se están abriendo grupos de interlocución con los equipos directivos de las universidades y está aumentando la organización del estudiantado y el personal de las universidades. Como un par de ejemplos que me son más próximos, gracias a la movilización de estudiantes, al trabajo también de las redes, de personal, en la Universidad de Barcelona se aprobó una moción en el claustro que también se aprobó en el Consejo de Gobierno, que al final es el órgano ejecutor. La Universidad de Barcelona se ha comprometido a que, a que no firmará proyectos de investigación con Israel. Ha roto o no ha renovado algunos de los convenios que tenía de intercambio de profesores y de estudiantes y se ha comprometido a no hacer más. Bueno, creo que es un paso importante. En la UPC, que se presentó una moción al claustro, pero luego en Consell de Govern se aprobó una descafeinada que había preparado el equipo directivo. Sin embargo, recibimos ya hace varios meses pues, un correo del estilo que pone aquí en el que nos decían que, bueno, que si teníamos intención de participar en proyectos con Israel, que no lo hiciéramos o que por lo menos, bueno, que cuidado. Pues creo que son cosas que hace unos años hubieran sido no sé si impensables, pero yo recuerdo eso hace casi 15 años, no sé, 12 o 15 años, cuando presentamos una moción en la UPC, el argumento fue, bueno, que en Manresa tenemos ICL y a ver si nos vamos a quedar sin los convenios de prácticas y la cátedra. Entonces, ¿no? Creo que la situación está cambiando, que Israel está dejando de ser ese país en el que, ¿no? En el que enmarcarse o el que es tan bonito y tan bueno, pero queda mucho trabajo por hacer, ¿eh? No pienso que esté todo hecho, queda mucha gente por convencer y muchas barreras que romper, pero bueno, yo espero que sigamos avanzando y consigamos que tengamos una universidad libre de apartheid. Muchas gracias. Pablo, por tu turno. Buenas, muchas gracias. Han dado muchísima información, así que obviamente no pretendo ni mucho menos sintetizarla ni nada por el estilo. Pero bueno, me voy a permitir subrayar alguna cuestión muy sumaria, a partir de la cual se abre el debate y las intervenciones que consideréis, ¿no? Bueno, efectivamente, como de hecho Alberto ya ha comentado desde el principio, desde noviembre de 2023, prácticamente en toda la Universidad Española llevamos encontrándonos esta exigencia de una presunta neutralidad, falsa neutralidad de conocimiento de las propias universidades, con las que ha sido necesario romperla. Parece que a día de hoy, como finalmente ha concluido la Haya, se han avanzado posiciones muy importantes en ese sentido. Parece que ya se va abriendo cierta posibilidad de crítica en el ámbito académico español a las universidades, a la academia israelí y a su complicidad en todo el proceso de colonización, limpieza étnica, apartheid y finalmente genocidio
como creo que Héctor Read ha explicado muy bien, y me permito simplemente recordaros algunas de las muchísimas cosas y de la muchísima información que ha aportado su intervención, ¿no? La cuestión de la implicación de la Academia Israelí en todo el proceso de colonización que en último término coagula en el genocidio al que estamos asistiendo, tiene múltiples mecanismos, ¿no? Desde la propia ejercicio de la fuerza más descarnada en los procesos de ocupación planificada desde, como ha recordado muy bien, los años 20 del pasado siglo, pasando por el 48, la Nakba, etcétera, etcétera, etcétera. No hace falta que os lo recuerde, ¿no? Formas de violencia absolutamente descodificada, ¿no? Pero luego eso va asociado a toda la producción de mecanismos jurídicos, de legitimación institucional, legal, etcétera, donde entra precisamente la universidad, ¿no? Eso es una de las instituciones fundamentales para consolidar el propio proyecto del apartheid sionista, ¿no? Y por último, también la universidad participa en toda esta tercera formas o mecanismos, lo que Héctor ha considerado, ¿no? Artilugios paraformales, ¿no? Que son muy diversos, unos muy importantes, otros, digamos, más individualizados, como becas, como las ayudas o la promoción del servicio militar en el ámbito israelí, etcétera, ¿no? Bueno, insisto, no voy a hacer una consideración en extenso, porque la habéis escuchado igual que yo, pero efectivamente las conclusiones que se extraen de las informaciones que nos ha dado el profesor Héctor Read es la clara y obvia implicación de la Academia Israelí en todo el proceso a muy distintos niveles, desde cuestiones aparentemente nimias, como serían, digamos, justificaciones de tipo ideológico, al desarrollo de armamento y de los conocimientos necesarios para llevar adelante el propio proyecto de discriminación, genocidio, limpieza étnica, etcétera, ¿no? Y me permito pasar ya muy brevemente a lo que planteaba Laia, que es esta cuestión de cómo responder, y parece que la respuesta al menos desde lo que a nosotras nos compete aquí y que se propone desde la Red Universitaria por Palestina, que tiene que ver con la adscripción o la adhesión a la campaña ABDS académica, el boicot y la desinversión y la ruptura de todo tipo de relaciones institucionales con las universidades israelíes, con el Estado israelí, pero, como creo que ha subrayado muy oportunamente, también con todas esas otras instituciones que de una forma u otra cooperan y colaboran con el Estado de Israel y con la academia, ¿no? Porque efectivamente no solo tiene que ver con romper con las universidades israelíes, sino también con instituciones que son, hasta cierto punto, que están infiltradas y penetrando nuestras propias universidades, como son entidades bancarias, etcétera, etcétera, ¿no? El caso de la banca armada creo que es uno de los temas también que tienen que estar aquí sometido a debate. Bueno, insisto, no pretendo extenderme más. Creo que podemos aquí comenzar un fructífero debate o comentario y compartir puntos de vista, profundizar, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias. Si nos tenemos que ajustar al horario previsto, nos quedan 20 minutos que tal vez se puedan alargar un poquito más, eso depende a ver qué piensa Marta, pero en cualquier caso se abre el turno de palabras, réplicas, comentarios, lo que sea necesario. Por favor. Bueno, muchas gracias. Yo había una pregunta sobre las instituciones. La primera sería que creo que queda claro que son todas las universidades. Vale, bueno. Cojo la mitad.
lo que nos vienen a decir siempre, que nos interpelan a que vayamos caso a caso, ¿no? Pero entonces siempre dejamos fuera el hecho, ¿no? Es que está completamente demostrado que son todas, ¿no? Entonces, cómo ir a los rectorados y decir, esta es la información que ya tenemos? O sea, ¿cuál es esa estrategia para ir con todo, ¿no? Y Laia, querría un poco que nos situaras un poco para resumen para todos, ¿no? ¿Cuál es un poco en este último año el mapa que tenemos de las acciones de BDS académico? ¿Qué ejemplos son los que podemos seguir, que nos pueden iluminar para otras universidades? ¿Cuáles son los caminos que más nos ayudan, ¿no?, a incorporar el BDS académico? Parece que reunimos un par o tres de preguntas y lanzamos el debate. Añado un paréntesis a partir de la práctica de este curso pasado a lo que ha comentado Guillermo, que sería como decir, ¿acaso vamos a tener que reeditar el proceso del año pasado en forma de exigencia a rectorados, la disputa con los rectorados, pero con la ventaja de que este año a la CRUE ya la tenemos bailando, por decirlo así, ya estamos en la discusión? Y con esto un comentario más, aprovecho porque es información que estamos compartiendo al fin y al cabo aquí con quienes nos estamos encontrando en esta sala 2 días. Y he mencionado a la CRUE porque la CRUE es el interlocutor con el que se está teniendo diálogo. El Ministerio de Ciencia desde julio no existe. Cogemos lo más allá al fondo, Marta. A mí, bueno, en primer lugar, yo quería decir que creo que hay muchísimo que valorar absolutamente de la labor y los éxitos, ¿no?, de la campaña de boicot académico que empieza a tener, ¿no?, como sus expresiones después de las acampadas en las universidades. Pero precisamente porque ha surgido o se ha mencionado, ¿no?, la cuestión de los orígenes de BDS, hablando sobre la sociedad civil palestina, yo creo que algo que queda bastante opacado normalmente sobre los orígenes de la campaña de BDS es su relación precisamente, ¿no?, con Sudáfrica específicamente, es decir, cómo es una campaña que viene con un patronazgo directo de Sudáfrica y cómo de alguna manera es una suerte de reiteración, ¿no?, una búsqueda de iterar las que ya fueron las experiencias dentro del ámbito académico del boicot a Sudáfrica, tanto en el ámbito económico como efectivamente, pues bueno, ¿no?, de convenios y demás. Y lo digo porque creo que normalmente esto ha quedado opacado en tanto que se desliga de alguna manera la cuestión del boicot a cómo se nos presentó precisamente en Sudáfrica, ¿no? Es decir, como parte de una campaña de los 4 pilares de lucha, en el cual se entendía que el aislamiento diplomático, institucional, académico y demás estaba destinado a crear las condiciones ideales para la lucha armada y la movilización de masas dentro de Sudáfrica. Y creo que aquí sí que existe una diferencia sustancial con cómo se presenta esta campaña de boicot académico, ¿no?, que persigue una finalidad concreta, persigue la finalidad de que cese, ¿no?, una serie de actividades específicas, que se acoja a unas condiciones específicas el Estado de Israel frente a este marco anterior que se nos presentaba. Entonces, mi duda que se me suscita es cómo las acciones, cómo la línea, cómo la estrategia de BDS, ¿no?, se engarza, si nos podéis explicar más, en todo el proceso de lucha, ¿no?, palestino y en la construcción, ¿no?, de una Palestina libre desde el río hasta el mar. Más allá de estos deseos, ¿no?, o estos objetivos concretos de que se acoja a la legalidad internacional, si es que puede hacer tal cosa un Estado, ¿no?, colonial. Una más y damos paso a la mesa. ¿Os parece bien? Como futuros educadores sociales, que somos algunos, ¿qué podríamos hacer nosotros? Muy bien. Como queráis. En el orden que os parezca mejor. A ver, yo la de cómo ir a los claustros y cómo trasladar la información, o sea, creo que no es fácil, creo que ha habido un cierto cambio en la posición de alguna gente también por la
por la brutalidad de las acciones de Israel, por bueno, el Tribunal Superior de Justicia, por informes como el de Albanese. O sea, creo que eso va calando y va siendo más difícil el decir que no son todas o que la universidad no es participe, pero creo que es todavía una cosa que nos lo seguimos encontrando a pesar de los informes, a pesar del libro de Wint y demás. Es el mundo universitario uno de los escollos más claros, más que a lo mejor cuando hablas de boicot académico, boicot comercial, por ejemplo, boicot económico. ¿En qué me decías de ejemplos que podemos hacer? Yo creo que una de las cosas que realmente posibilita que veamos cambios en la universidad es que haya movimiento de base. O sea, creo que hacerlo todo solo desde la acción institucional es muy difícil, porque al final es fácil perderse en estas cuestiones de la universidad, de su burocracia, de esto no se puede porque tal, y entonces al final aquí, por ejemplo, creo que en la UB ha sido clave que hubiera un gran movimiento estudiantil sumado también al apoyo de personal, PDI, PTGAS, pero que hubiera un caldo de cultivo de realmente una demanda desde la base, porque si no hubiera sido difícil que a lo mejor en el claustro, que es más diverso, pues se podría haber aprobado la moción, pero que se hubiera aprobado un Consell de Govern, que al final no deja de ser un órgano en casi todas las universidades muy controlado por los equipos de dirección. Si no hubiera habido esa presión, no hubiera salido, creo. Entonces, ¿qué es lo que al final te obliga? Es el órgano ejecutor y obliga a que tengan que materializar esas decisiones y no se queden en palabras. Entonces, al final creo que combinar la acción institucional con seguir haciendo acciones de base y de tener nuestra sociedad movilizada y clamando por justicia para el pueblo palestino, porque si no vamos a estar muy solos y picando piedra. Pienso, no sé, Héctor. Sí, bueno, en la línea de Laia, entonces el punto número 1 sería efectivamente, bueno, primero, voy a empezar por el comienzo, voy a empezar por ahí, Sí, voy a terminar con lo tuyo. Yo creo que la pregunta esta de qué manera esta campaña de boicot contribuye a mejorar la situación o a la lucha palestina, es una pregunta muy interesante, porque a mí me parece, y el caso de Sudáfrica justamente nos enseñó eso, que la campaña del boicot significa un cambio bastante importante en la orientación de la tarea de la solidaridad, por dos razones. Una es entender, bueno, hay en dos vertientes. Voy a ir por la primera. La primera es cambiar cierta tradición de la solidaridad, tanto internacionalista, no solo con Palestina, sino en general, de consignas generales abstractas de la liberación, el apoyo a la resistencia, por supuesto, que muchas compartimos, por tareas concretas que cada uno, cada una puede hacer en el ámbito en el que tiene alrededor. Bueno, ninguna de nosotras creo que, o por ahora, pocas de nosotras o casi ninguna, se ha planteado ir a Gaza y sumarse a la resistencia armada allí. No, para los que sigamos estando aquí, entonces la pregunta es, además de llorar por el doble rasero y por la comunidad internacional que no cumple con el derecho internacional, que ellos mismos que los poderes se han decidido para los demás, ¿qué más se puede hacer? Y ahí la campaña de boicot, tanto en Sudáfrica como en el de Palestina, significó un cambio radical de estrategia. Y es preguntarnos, el objetivo sigue siendo el mismo. El objetivo final es cambiar la relación de fuerzas entre el pueblo, en este caso el pueblo oprimido del pueblo palestino, y el colonialismo y el imperialismo a nivel global. Entendiendo que para que la lucha palestina venza, primero, es difícil que lo logren solos. Lo mismo pasaba con Sudáfrica, que era mucho más potente que la Palestina en su momento. Y es difícil que lo logren solos. Y segundo, porque estos regímenes, los regímenes coloniales, el apartheid, la limpieza étnica, son ejemplos perversos y políticas perversas no solamente contra la víctima directa, que es el pueblo oprimido específico, en este caso el palestino, sino una amenaza global para todos los pueblos en el resto del mundo, para todos los trabajadores y trabajadoras en el resto del mundo.
Yo lo suelo suelo mostrarlo mucho con el tema del embargo de armas. Y digo, bueno, que se les venda armas, malo, estamos siendo cómplices de un genocidio. Ahora, lo que se compra es casi más perverso que lo que se vende. Porque lo que se compra es que toda la tecnología y todo el saber hacer de opresión de pueblos que se desarrolla allí y que usa a Palestina como un laboratorio, la compran nuestros gobiernos capitalistas para aplicárnoslas ¿a quién? A nosotras. Entonces, bueno, esto nos hace ver la perspectiva global y convierte en algo concreto esto de que su lucha es nuestra lucha. Efectivamente, su lucha es nuestra lucha y nuestra lucha les ayuda a ellos. Es interdependiente. Y también incluso por los intereses más egoístas que uno podría tener al margen del internacionalismo. El segundo cambio importante es justamente pasar de las consignas abstractas a las tareas concretas. Y la campaña y la estrategia de boicot, desinversión y sanciones justamente nos orienta a buscar cuáles son las tareas concretas que tenemos en nuestro contexto que podemos hacer que cambie primero la relación de fuerza de aquí, porque esto como es una lucha interseccional, enseguida vamos a encontrar relación entre lo que pasa en Palestina, las relaciones con Israel y lo que está pasando aquí. Y segundo, hace que efectivamente podamos, sin sumarnos a la resistencia, podamos efectivamente contribuir a cambiar esa relación de fuerzas global entre los pueblos y el colonialismo y el imperialismo. Cuando nosotros arrinconamos al gobierno del Estado español con la campaña del embargo de armas y le tenemos todas las semanas disculpándose de si va a atracar, bueno, primero tener que declarar que están de acuerdo y que habría que hacer y que habría que aplicar, cumplir con el derecho internacional que se han dotado ellos mismos y aplicarlo de una vez por todas. Bueno, buenas noches, buenos días. Dicen, vale, sí, habría que embargar. Y mientras tanto dejan pasar los barcos. Y los tenemos todas las semanas, primero disculpándose por los contratos que sí han firmado. Segundo, peleándose entre los ministros sobre quién es el responsable de que atraquen o no atraquen los barcos en los puertos españoles. Esto sería impensable y creo que sí contribuye, evidentemente, si lográramos el objetivo que efectivamente no compraran, no vendieran y no dejaran transitar las armas a Israel, el ataque a Gaza se acabaría en un par de semanas. No solo con nosotros, sino con más países o con más puertos que se negaran a aceptarles. Entonces, lejos de estas acciones que parecen tan concretas y que parecen tan poco ideológicas o tan poco radicales, en realidad son las más radicales. Y mucho más radical que decir que lucha el pueblo palestino, porque está poniéndonos a nosotros como actores en esa lucha desde nuestra situación. Nosotros no somos el Movimiento Nacional de Liberación de Palestina, son ellos. Nosotros somos el movimiento solidario que entiende que su lucha y la nuestra están relacionadas. Y bueno, esto nos lleva entonces primero a tareas concretas, el embargo, el boicot, el suspender los convenios, evitar que nuestras universidades colaboran y sean cómplices de instituciones que construyen la parte, que construyen la colonización o que son cómplices del genocidio. Y eso y entonces, además de las tareas concretas, está algo que también el PACBI ha elaborado mucho. Esto tengo que decir, que a veces cuando nos referimos al PACBI, parte de las críticas que recibimos es que parece que aquí hay un comité central que va decidiendo cuáles son las orientaciones. Y no es así, sino que las tareas como justamente se va construyendo un conocimiento y un saber común entre todas las campañas que se van desarrollando en diferentes partes del mundo, eso se sistematiza en el PACBI, pero está, digamos, en realidad reflejando nuestra propia reflexión sobre nuestras propias luchas y nuestras propias experiencias aquí. Cuando dicen ellos, bueno, si uno abre cualquiera de los documentos estos que Laia y yo mostramos, veréis que dicen estrategias, construir alianzas, el movimiento sindical, la organización de profesores y profesoras, los grupos de estudiantes, grupos fuera de la academia que puedan ser relevantes, bla, bla, bla. Interseccionalidad, ver que lo de Israel no solamente es el aparato militar, tiene efectos perversos, digamos, más difusos que hay que combatir. ¿Por qué? Porque efectivamente, primero
perjudican a los palestinos y palestinas, pero de luego nos perjudican incluso a nosotras mismas. Entonces, yo creo que estas orientaciones son efectivamente mucho más radicales que las consignas vacías. Y en el caso nuestro del Estado nos hemos encontrado con que efectivamente ante la situación de una movilización popular gigantesca exigiendo al gobierno que haga algo, el gobierno responde creando su propio movimiento que lo que hace es volver a las consignas generales, paz en Palestina, o peor, ni genocidio ni terrorismo, como la de aquí en Cataluña, no sé si le están convocando porque los propios convocantes a nivel estatal aquí se han desvinculado, pero allí en Madrid sí que las tenemos, convocando contramanifestación el mismo día que la convocada por la RESCOP, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cuestiones. Ahora, y voy a lo de Laia lo más. Entonces, estrategias. ¿Qué podemos hacer a nivel de cada uno? Evidentemente, la situación no es la misma en ninguna. En cada universidad la relación de fuerzas es diferente. Uno, completamente de acuerdo con Laia, por supuesto, en que el punto de partida es la movilización. Ni esto, ni lo que acabo de decir del gobierno del Estado español sería posible si no tuviera una movilización de parte. Yo diría, esto no sería posible si no fuera porque hace 13 años nos reunimos la mitad de los que estamos aquí para decir que es lo que habría que hacer. Y lo mismo, esas movilizaciones de cientos de miles ni hubiera estado en el imaginario si no hubiera sido porque efectivamente desde el 2006 en adelante la RESCOP está construyendo capilarmente esta campaña cotidianamente en todo el Estado. Y claro, cuando uno sale afuera y dice, y protestamos, y vamos con la lectura esta, el gobierno nos está engañando, nuestros rectorados nos engañan, nos dicen que aceptan, pero luego al día siguiente sale la declaración equidistante o echar balones fuera, decir que bueno, no podemos decidir solos, hay que decidirlo en la CRU, en la CRUMA, en donde sean, excepto en ellos. La respuesta, claro, uno sale afuera y se encuentra con que lugares donde directamente les están persiguiendo, criminalizando y deteniendo. Entonces, efectivamente, vivimos como en otro mundo. Esto es resultado de la movilización. Y concretamente, entonces, yo creo que esta orientación que acabo de desarrollar así, enrollándome como 10 minutos, tiene también implicaciones concretas en cada universidad. Entonces, ¿qué diría yo? Que lo que habría que hacer, punto número 1, que es, yo diría que es el bottom line de lo de Laia, que es consolidar las organizaciones de solidaridad con el pueblo palestino. El mejor modelo, pienso yo, es el que combina tanto estudiantes como profesorado, que se planteen los objetivos que en cada universidad vean y con las estrategias que vean convenientes. Algunas pueden ser un poco comunes, porque la problemática es la misma. Es decir, no hay como resultado de las más de 20 acampadas del año pasado, más de 30 acampadas del año pasado, hay como 20 universidades donde los rectorados se han visto obligados por las acampadas a establecer una interlocución. Al día siguiente que establecen la interlocución, también buscan una estrategia de cómo evadirse de todos los compromisos que no quieren asumir. No quieren asumir, yo diría, por 2 razones, fundamentalmente por 3. Una es, reciben presiones del gobierno, de la embajada sionista, del gobierno, de las consejerías de educación, diciéndoles que no se metan en eso, que solo que solo lleva a conflicto y que van a salir perdiendo. Segunda es la acusación de antisemitismo. Este sería un tema a discutir, pero tendría que ser una sesión entera. Yo puedo decir la experiencia nuestra de los espacios libres de apartheid, que sufrieron efectivamente muchas denuncias. Los ayuntamientos que se declararon libres de apartheid fueron denunciados por el lobby sionista sistemáticamente por delito de odio o por discriminación. Y eso nos llevó a cambiar levemente la estrategia y en vez de centrar y generalizarla, efectivamente, y hacerlo interseccional y ver que en realidad Palestina es solo un caso de ¿qué?
de otros regímenes coloniales que existen y que conocemos, sin ir más lejos, el Sáhara Occidental, que sigue efectivamente también ocupado y colonizado. Y entonces, cuando ahora estamos desarrollando o haciendo propuestas de ley para modificar el reglamento de comercio exterior de forma tal que se penalice o que se impida el comercio con colonias ilegales, la palabra Palestina no aparece. Lo que aparece es el derecho internacional dice que esas colonias son ilegales, por lo tanto, el comercio con esos lugares debería evitarse. Lo mismo que el tráfico de drogas o que el tráfico de blancas. Tal cual. Y entonces, no hay, efectivamente, dos cosas. Primero, nos evitamos eso y segundo, reflejamos en realidad nuestro pensar. Palestina es un caso más. Hay más que están en la misma situación. Y nos oponemos a todos, a todos. Aunque todo el mundo entiende perfectamente que cuando ponemos colonias ilegales, ¿dónde es que las hay? No hace falta pensar mucho, ¿vale? Y sí, lo último, algo que aparece también en los documentos del PACBI y parece contradictorio. Ellos hablan en el que ponía Laya, aparece el término este de radicalismo estratégico. Entonces, ¿qué es radicalismo? Sí, y estrategia también. Es decir, elegir los objetivos que sean posibles, que sean alcanzables. Y entonces, voy a poner un ejemplo que podríamos discutir y puede ser que yo esté muy equivocado. Entonces digo, efectivamente, señalar a la banca armada, sí. Ahora, creo que somos todas y todos conscientes aquí que es mucho más difícil desvincularse del Santander cuando controla todo el sistema financiero de las universidades que, por ejemplo, conseguir que la misma universidad en el renting de sus ordenadores cambie de proveedor y no sea HP y sea cualquier otro que le guste, pero no uno que colabora directamente con la represión sionista. Cada uno y cada una en su lugar que lo piense. Creo yo que la campaña debería incluir estas cosas en las cuales podemos demostrar, podemos lograrla y podemos demostrar que ha sido útil, con aquellas que son de más largo alcance y que tienen que ver con luchas globales que trascienden incluso lo de Palestina. Que es la mercantilización bueno, trascienden, no sé, más la mercantilización de la universidad, el neoliberalismo en el sistema universitario y otras cuestiones que lamentablemente, bueno, aquí en Cataluña no están tanto a la orden del día, pero allí en Madrid son de todos los días porque nos están simplemente ahorcando. No hemos contestado el tema de qué hacemos los futuros educadores sociales. Bueno, yo creo que por un lado, o sea, al final la campaña BDS permite, como decía Héctor, una gran aterrizarlo en la realidad de cada uno. También hasta llegar a poder aplicar el boicot, la desinversión y sanciones, creo que hay que seguir haciendo mucha pedagogía, hay que seguir hablando mucho del tema, hay que seguir educando a los que tenemos al lado, a todos los niveles. Antes también comentaban, hay gente que no se entera, hay gente que todavía te habla de, esto no se resolverá nunca, estos dos se pelean. Bueno, creo que queda todavía gente así que hay que seguir haciendo eso. Y más desde una posición en la que esto, pues en un futuro también profesional, lo podréis trasladar a entender que la lucha es transversal, que hay que unirla también con cosas más cotidianas. Y creo que la campaña también nos lo permite y la situación lo requiere. Son las 2 y pocos minutos. Un par de preguntas más, si os parece bien, y cerramos para no demorarnos demasiado del horario previsto. Cristina tenía una y una más después, si la hay. También hay que saber diferenciar el BDS de una estrategia, digamos, una campaña que de una organización, ¿no? Pueden haber discrepancias como, ¿no? Con una organización que tiene una orientación, pero otra cosa es mucho más allá, ¿no? El BDS del PACBI o de una campaña, una organización en concreto. Me parece muy importante la idea de que los palestinos y las palestinas saben muy bien cómo luchar contra la ocupación en Palestina y no necesitan nuestra ayuda ni nuestro conocimiento, que nuestro papel tiene que ser el romper la cadena de complicidades fuera que hace posible y que es totalmente, digamos, instrumental y funcional
a esta ocupación y cómo llevamos esto al ámbito académico. Creo que tenemos que plantearnos también esta idea de Israel es un peligro para todos, es una maquinaria de guerra que tiene la ventaja objetiva de poder poner a prueba con una población, ¿no? Cada día el desarrollo tecnológico de esta maquinaria de guerra para poderla exportar a todo el mundo, ¿no? Y aquí los Pegasus, esta aplicación de la inteligencia artificial, no todo esto que, por tanto, es un peligro para todas. Creo que echo de menos cuando hablamos del papel en la universidad, aparte de toda esta lista larga que habéis hecho, que me ha parecido fantástica. ¿Qué dicen hoy las facultades de periodismo? ¿Qué dicen hoy las facultades de educación? ¿Qué dicen hoy las facultades de medicina? ¿No? ¿Qué dicen hoy las facultades que pueden estar más ligadas al tema tecnológico y de desarrollo militar? ¿No? Toda esta gente que está como más cerca, ¿no? de lo que está pasando. A mí que me pidieron que estuviera en el grupo de control de aquí de la UB desde fuera, porque yo no formo parte de la comunidad universitaria, me da la sensación también de que hay mucho miedo en las direcciones universitarias, ¿no? Por lo que tú decías antes, Héctor, y que tenemos que ser un poco capaces de cambiar el miedo de lado. O sea, es que tu complicidad te está convirtiendo en un criminal, en un criminal de guerra y el que deberías tener miedo de no hacer es mucho peor que hacer, ¿no? Yo creo que este discurso tenemos que ser capaces un poco de escalar, un poco de probar dónde está el límite, ¿no? De decirles, mire, usted me está diciendo que a lo mejor el título de mi ponencia es un título antisemita, si realmente se atreve, ¿no? Se atreve a llevar esto a las últimas consecuencias, ¿no? Avergonzar, o sea, que la inacción sea un motivo de vergüenza, ¿no? De alguna manera. Y antes me preguntabais un poco, bueno, pero ¿cómo nos armamos, ¿no? para esta pelea tan difícil y tal? Porque sigo pensando que esto que pasa en las universidades es muy estratégico. Y yo creo que una parte importante es esto, hacer red, ¿vale? Creo que nos falta, por ejemplo, yo que estoy en este grupo de control de la UB, nos falta información de qué está pasando en las otras universidades a nivel del Estado español y a nivel europeo, porque parece como si la UB fuera la única universidad del planeta que está haciendo algo, y yo estoy segura que esto no es verdad, ¿no? Entonces también nos ayuda a rebajar la presión, decir, es que en Holanda ha pasado esto, y en no sé dónde se ha hecho esto, ¿no? Yo creo que esto nos falta un poco acabar de encontrar los mecanismos y después la otra cosa que me parece que hay que preparar muy bien es nuestra propia defensa jurídica, ¿no? O sea, ya ha habido experiencias de represión. Bueno, sabemos que hay universidades que han sido denunciadas por haber roto relaciones. Bueno, ¿cómo ponemos, ¿no? con todo el saber y conocimiento que tenemos a nivel de expertos jurídicos en derecho estatal e internacional, cómo ponemos en marcha todo este conocimiento para nuestra propia defensa? Y la otra cosa que creo que hay que explorar un poco también es ligar todo esto con la defensa de una universidad pública y de una investigación en interés social, ¿no? De alguna manera. Y para mí, todos estos debates tienen que poder, ¿no? casar cuando hablamos de, ¿no? qué tipo de financiación tiene la universidad, ¿no? quién financia las investigaciones, cuáles son los temas que tienen de investigación que tienen financiación hoy, cuáles son hoy las emergencias que como sociedad afrontamos y necesitamos que la universidad, ¿no? se ponga a trabajar sobre esto, y esto nos lleva a la investigación militar por dónde está yendo, los usos duales de la tecnología, qué está pasando con la emergencia climática. Bueno, ser capaces de integrar el tema de Palestina en esta concepción más global de qué debería ser hoy la universidad, cuál debería ser hoy el papel de la investigación a nivel internacional. Sí, yo creo que en línea con eso y en línea con lo que decía antes Héctor de cómo tenemos que introducir, vender los temas, pienso que prácticamente todas las universidades debemos estar revisando los estatutos ahora mismo para actualizarlos a la nueva ley universitaria. En casi todas se saldrán que no vamos a hacer investigación ni colaboraciones que tengan uso bélico, que vulneren derechos humanos. Hay que aprovechar
este tema que se está hablando tanto de cómo aplicar la ética en la investigación y la no dualidad, en aprovechar en que ahí se bloqueen, yo creo, los convenios, los proyectos con Israel, porque entonces no es decir que es contra Israel, es contra Israel y todos los que la universidad o estén países que estén vulnerando derechos humanos. Entonces no estás haciendo un target exclusivo y creo que hay que aprovechar esas estrategias porque va a ser por ahí por donde a lo mejor podemos también meter este tema. También pienso que hemos de estar preparadas para las denuncias, las amenazas, para no dejar caer cuando venga una dificultad lo que se ha conseguido. Y un problema que yo también veo es que en que antes, no sé, alguien comentaba, la universidad ya no es ese centro de debate, ¿no?, que era antes. O sea, es verdad que hay tantas parcelas, al menos, no sé, ahora yo hablo como PDI, ¿no?, el requerimiento de publicación, de gestión, de tal, que muchas veces los temas no notas que estén calando. O sea, hay veces que parece que no hablamos más que de lo inmediato, del apagar este fuego, y entonces a veces falta que esto sea un clamor, lo que está pasando. Entonces sí que tenemos que seguir haciendo más ruido para ganar más gente. Tengo la sensación, igual en otras, también soy de un ámbito muy tecnológico, igual en otras facultades de ciencias políticas, de periodismo, pero me da la sensación de que no hay una contestación abrumadora. Bueno, pues Bueno, aprovecho para contestar a la compañera que podemos hacer desde la educación social, que creo que hay muchos elementos, tanto simbólicos como materiales, que se pueden transportar desde de la creación de una situación como la que está viviendo Palestina desde hace años, que es transportable a nuestro ámbito. Es decir, la laminación y la construcción de un mundo que responde a ciertas construcciones de enemigos internos y externos, y por lo tanto a la gestión de estos parias que pueden, pues, serán, ¿no?, en nuestro caso, ¿no?, los pobres, las prostitutas, pero que en muchos casos también, ¿no?, son, en nuestro caso, chavales que, por ejemplo, tienen que pasar en nuestros propios territorios, gestionados por educadores sociales, checkpoints, por ejemplo, diarios, que existen un conjunto de fronteras que, así como son practicadas ya no por el Estado de Israel en Palestina únicamente, sino que son practicadas por todo el Estado globalizante, se practican en espacios como el nuestro. No hay un mundo, no estamos hablando de castillos en el aire, no estamos hablando de una trastienda de un mundo espiritual, sino que es que el neoliberalismo se practica en nuestras calles en este tipo de situaciones. Los centros de menores, cuando se prohíbe hablar árabe en ciertos espacios porque se considera que eso es un síntoma de posible rebelión. Eso es una cosa que yo he vivido con un amigo mío en Jenin, y que yo la he vivido con chavales míos en Barcelona. El convertir una lengua en una potencial construcción de un sujeto enemigo, sea quien sea esa persona, ¿no? Entonces, desde la educación social, precisamente, que estamos muy cerca de las esquirlas que van saltando, ¿no?, desde la maquinaria globalizante y neoliberal, bueno, al menos no normalizar aquello que vemos como lejano y que realmente está transcurriendo en las calles de Barcelona y de nuestros territorios más locales. sí, no, yo lo voy a hacer corto. Y yo creo que justamente uno de los problemas del maximalismo es que nos hace perder la dimensión de los logros que hemos tenido. Entonces, efectivamente, todos quisiéramos que aquí esto estuviera lleno a rebosar, pero debo deciros, y que supongo que es la experiencia de todo investigador e investigadora aquí en la sala, que por la dinámica de Bolonia, los sexenios, la NECA y la pandemia, si alguien ha intentado últimamente organizar cualquier congreso, o encuentro científico, seminario o mesa redonda, a menos que te traigas a Chomsky a hablar aquí en persona, es realmente imposible concitar a más de 10 personas, de los cuales 5 es el propio equipo de investigación. En el último año voy a agregar a eso, el movimiento estudiantil lleva en encefalograma casi plano
Aproximadamente 10 años, desde la crisis del 2008, desde el 11M. Este año hemos visto en todos los campus de las universidades públicas del Estado acampadas, efectivamente, no multitudinarias, no de miles, pero de reorganización de los núcleos más activos dentro del movimiento estudiantil. Y debo decir que esta es la primera vez que doy una charla sobre esto y no está lleno a rebosar el aula, porque en las universidades donde me ha tocado antes, en la mía propia, he dado 3 charlas donde no entraba más gente en las aulas. Y no por mí, sino por el tema, evidentemente. Y yo creo que esto no lo debemos despreciar. Efectivamente, no hemos logrado que las universidades rompan las relaciones todavía, pero vamos en el camino y lo que hay que tener es la perspectiva de cómo lo construimos. Y hemos dado un paso de gigante, creo yo, en este año. Efectivamente, porque la acción genocida del sionismo es más evidente y más contradictoria que nunca. Y a un coste humano terrible. Pero hay quien piensa que este es efectivamente un punto de inflexión de la decadencia del régimen colonial sionista. ¿Por qué? Porque ha llegado al límite de sus contradicciones y a partir de ahora solo va a tener problemas. Yo no soy tan optimista, pero no soy tan optimista porque pienso que efectivamente al final va a caer, pero el coste va a seguir siendo terrible porque su capacidad de destrucción es gigantesca. Gigantesca, tanto contra el pueblo palestino, contra los pueblos de la región y sus efectos perversos en otras partes del mundo. El Pegasus, las doctrinas de seguridad nacional, las técnicas de infiltración, las técnicas de control de los movimientos sociales, todo eso es lamentablemente saber hacer que va en nuestra contra y se difunde. Pero llevamos las de ganar. Hace 15 años, cuando nosotros decíamos apartheid y complicidad de universidades, teníamos que explicar lo que era apartheid. Tengo ahí 2 transparencias explicándolo, porque nadie sabía lo que era. Hoy es sentido común. Y no solamente albaneses, sino hasta las ONGs más equidistantes y neutrales ya lo tienen adoptado como efectivamente la descripción más correcta para lo que es aquello. Y entonces hemos hecho avances gigantescos en lo que había, mucho más rápido que los de Sudáfrica en su momento. Y nos queda mucho camino por recorrer, pero no quiere decir que no hayamos avanzado nada, hemos avanzado. Lo tenemos a las 4 con la Rockstar, ¿no? Tenemos a las 4 Sí. con Rita Segarra. Sí, sí que convoca masas. A ver. Sí, que convoca masas, sí, no diga lo que diga. Te tengo grabación, ¿no? Ah, ¿estabais grabando? Sí. Bien.